Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videoreacción a la banda de Warning. Por fin llegó el día, mi primera videoreacción en directo al estreno de la nueva canción de The Warning, Sick. Escuché las dos canciones en directo y me gustó un poco más Hell You Call a Dream, pero también estoy muy ansioso por escuchar esta versión de estudio porque no se llegó a percibir todos los detalles en el directo y estaba esperando esta versión. Quiero agradecer a todos los que vieron el cover que hice de When I'm Alone. Le puse bastante amor, intenté de mantener la esencia de la canción original, saben que es mi tema favorito, así que bueno, agradezco a todos los que pasaron, dejaron sus comentarios y si les gustó, me ayudan muchísimo compartiendo. Ya saben que el canal no lo monetizo y me ayuda muchísimo a crecer si comparten tanto los covers como las reacciones, así que bueno, sin más, allá vamos. Everyone on YouTube is gonna be like, I think I will keep the lyrics here. I remember that riff. I have to practice. a year ago it was like you have this. to see it like in the angle. It's like a bat. I only know the classic form. Alright. Ciao. Okay, wait. 2, 1, let's go. Oh, let's go. Kill the Silence! Give me violence. Kill the silence. Till it makes me feel, till it makes me feel, till it makes me feel sick. Leave me ruined. Show me that I'm human. Till it makes me feel, till it makes me feel, till it makes me feel sick. Ojo con este tema, rifazo. Quiero volver a escuchar un par de partes. A mi parecer tiene mucho para analizar, tiene muchas cosas para... Es una primera escucha y no creo poder analizar todo. Creo que para hacer algo más profundo debería escucharlo un poco más. Pero en esta primera escucha lo que he podido rescatar, o la conclusión que he podido sacar, es que a diferencia de otras canciones, noto que la mezcla
es un tanto diferente a lo que nos tiene acostumbrados la banda. Tiende a tener por partes un sonido más procesado en lo que respecta a las voces. Tienen distintos efectos, desde distorsiones. Las guitarras tienen como una especie de whammy por momentos. Tienen muchos efectos las guitarras. En partes parecieran también como sintetizadores que aparecen pero son guitarras. Un recurso que también lo han utilizado antes en otras canciones, pero tal vez la mezcla en general se nota como mucho más procesada. Desde mi punto de vista la canción me gustó mucho. O sea, tiene un riff muy poderoso que mantiene a la canción siempre ahí. Incluso aparece no solamente como riff, sino en el mismo estribillo. Pero tiene la particularidad que en el último estribillo no aparece el riff. O sea, se toca el estribillo después de esa bajada también que corta la canción. Nos saca un poco por un momento y después nos devuelve con ese punch ahí al final. Pero ese último estribillo entra sin el riff, solamente con la parte de la armonía de las guitarras de fondo, cosa que le da también un cambio. Y claro, hasta ese momento yo venía con la idea de haber escuchado las guitarras y me pareció raro, por eso tuve que volver a escuchar y dije, mira, sí, estaban las guitarras antes y en el último no lo hacen. Me parece un gran trabajo también a nivel vocal. Sí, me ha costado identificar por momentos las voces de las tres. He escuchado por ahí más presente la de Dani. Creo que están atrás, pero están muy atrás. Entonces por ende no podría identificar si es de la de Dani o Pau o de Ale. Sí, yo creo que también están las de ellas. Me encanta porque hay una guitarra que va haciendo, con esa especie de pitch shifter, va haciendo esos arreglitos. Y se escucha algo que armoniza también, creo que es otra guitarra que aparece. Hay como apareciendo a poco, muy lindo. La verdad que me parece un laburazo desde las guitarras. Está muy bien construido. El bajo sostiene también muy bien la canción junto a la batería. Me encanta porque cuando empieza la batería y la guitarra, y cuando se mete el bajo es como acá. Un aplanador. En conclusión, el tema me encantó. O sea, los arreglos de guitarra son hermosos. Están muy bien colocados también. El trabajo a nivel de la batería y del bajo es muy sólido. Hay como muchos arreglitos sonoros que podemos escuchar. Suena como modernoso también la canción. Que ahí está como la dicotomía. A mí me gusta más el sonido más crudo, más parecido al que por ejemplo ellas presentan en sus directos. Pero la verdad que no me desagrada para nada. Es un sonido también bien logrado, bien producido. Y el tema es una bomba. O sea, el riff es tremendo. El riff es pegadizo. Sostiene el tema, aparece en el estribillo, después al final no aparece, o sea, tiene variaciones que creo que podría escucharlo 3-4 veces y encontrarle cada vez más cosas. Dejando de lado eso, me parece que es un excelente trabajo que hicieron. A mí puntualmente me gustó más Hell You Call a Dream cuando lo escuché en vivo, pero este tema también tiene lo suyo. O sea, como decía, el riff es muy pegadizo y el trabajo que lograron y que hicieron es muy sólido. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor dejen un like, dejen un comentario. Espero que pronto lancen Hell You Call a Dream, así de nuevo estoy firme reaccionando. En Argentina son las 2 de la mañana, por eso tal vez no puedo gritar tanto como otros videos. Disculpen por eso, pero bueno, ahora ya lo edito y lo subo, así me puedo ir a dormir y no me levanto tan tarde. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau chau.